informarte oportunamente. 8 de la mañana con 36 minutos, avanzamos ahora, cambiamos de tema para hablar de la crisis financiera en el área de la salud que han denunciado ya desde el año pasado desde el Colegio Médico en nuestra región. Hoy nos acompaña el presidente del Colegio Médico en Concepción, también infectólogo, bien digo, el doctor Álvaro Yancaqueo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema que es un tema que se arrastra hace ya varios meses. Sí, una situación que hemos venido siguiendo como canal, como matinal, y que por lo menos en octubre el Colegio Médico ya estaba dando cuenta de la realidad que estaban viviendo varios recintos de salud. Escuchábamos en la zona central, cierres, por ejemplo, de pabellones, porque no habían recursos, problemas con mascarillas, con insumos, y ahora estamos escuchando, por ejemplo, a la Fiscalía que podría quedarse sin recursos para el 2025, entendiendo que la seguridad y la salud siempre han sido prioritarios. ¿Qué está pasando en materia de salud en Chile? A ver, los detalles de qué está pasando es lo que nosotros vemos como efecto, digamos, que es que tenemos disminución de recursos en los centros de atención de pacientes en el sistema público de salud. Esto ha llegado a situaciones complejas que desde octubre del año pasado nosotros empezamos a recibir esta información, en realidad la recibimos en agosto, de que estaban complicados los hospitales con lo que los hospitales llaman el subtítulo 22. En términos generales, todo lo que tenga que ver con sueldos y eso se paga a través de un sistema que se llama subtítulo 21, y el subtítulo 22 tiene que ver con todos los otros gastos que tienen que ver con honorarios, insumos, compras, cuentas, etcétera. Exactamente. Y ese es el principal problema, y nosotros empezamos a recibir información desde el norte hacia el sur, que era una cosa que prácticamente todos los hospitales se percibía. La deuda hospitalaria ha sido siempre faltan recursos, pero nunca a este nivel. Y el Colegio Médico llamó a varios actores, incluso hubo una presentación, porque además esto empezó a complicar una cosa que se llama la lista de espera, que son pacientes que están esperando atención. Algunos para procedimientos quirúrgicos, otros para atenciones de especialidad, etc. Y el colegio presentó esta situación. Tuvimos un apoyo muy transversal en el sentido de que varios exministros de distintos gobiernos participaron de una iniciativa del colegio para, en el fondo, presentar esta situación y que pensábamos que nosotros se iba a arreglar a fin de año. Uno entiende que los fines de año a veces puede que no alcancen los recursos, pero este año partimos con un déficit muy alto. La información que yo tengo es que la deuda, por ejemplo, del Hospital Higuera y el déficit con que parte son casi 13.000 millones, y en el Hospital Regional de Concepción, por nombrar los centros más importantes, es de 31.000 millones, que son cifras muy altas. Y eso, por supuesto, complica a situaciones que, por información que me han entregado algunas autoridades, que las cuentas de la luz no se han pagado, las cuentas del agua no se han pagado, está en peligro el pago a los sistemas de guardia, el personal se queja que en este momento ya no cuenta ni con papel confort para el personal. Entonces son situaciones que son complejas, por supuesto, y esto además con recursos para resolver algunos procedimientos que son complejos. Y en esto además hay que recalcar que el gremio médico y otros gremios muchas veces se nos critica de que nosotros lo que estamos pidiendo es como recursos o aumentar los sueldos o mejorar las condiciones. En estos momentos lo que nosotros estamos pidiendo es que se den las condiciones para tener los insumos necesarios para realizar los procedimientos quirúrgicos. Doctor, para comprender, porque claro, usted nos señala que aquí está faltando plata, derechamente, para pagar las cuentas de los hospitales, que son las cuentas que en cualquier infraestructura, ¿cierto?, en cualquier edificio, de cualquier servicio se requiere, ¿verdad? Los insumos básicos también para las y los trabajadores, los funcionarios de la salud. Pero ¿qué hay de los insumos, por ejemplo, para los pabellones? ¿Ha habido falta de insumos que hagan que, lo que mencionaba Luis, tener que cerrar un pabellón y no poder operar a un paciente? Hemos llegado a ese punto crítico porque volvemos al punto, ¿no? Ustedes desde el año pasado, en octubre, noviembre, ya habían indicado incluso que el gobierno les había dicho no tenemos los recursos para llegar a fin de año. Partimos el 2025 y usted nos habla de estas deudas millonarias, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en ese sentido con los pacientes? A ver, una de las cosas que hay es que efectivamente hay materiales e insumos que al no tenerlo, lo que han hecho los hospitales es priorizar otras cosas y dejar eso más pendientes cuando no están los recursos, porque usted comprendería que cuando alguien se va a operar de la cadera, primero tiene que tener la prótesis, que es un material que
que son materiales complejos de alto costo, las prótesis valvulares, todo lo que tenga que ver con ese tipo de insumos que son de alto costo. De hecho, el principal gasto en salud no necesariamente tiene que ver con honorarios de profesionales, de médicos, enfermeras, matronas, kinesiólogos, laboratoristas, bioquímicos, etcétera, sino que están, por un lado, lo que son los pabellones, que son infraestructuras muy complejas, ¿ya?, que requieren gases anestésicos, medicamentos, las mesas quirúrgicas son complejas, un sistema de alumbraje complejo, y además todos los insumos necesarios para hacer un procedimiento, los materiales de sutura, que a veces son bastante complejos. No es lo mismo suturar, por ejemplo, la cara, las manos, a los niños. De repente nosotros hemos tenido información de que de repente no se ha contado con el material con el que se contaba. No es que estemos pidiendo innovación, estamos pidiendo tener el estándar que teníamos. Sí, sabemos que por lo menos hay una deuda del 2024 de casi 4.400 millones de dólares para los gobiernos regionales. En esa petición y en esa conversación que hicieron los gobiernos regionales en el Palacio de la Moneda, se les dijo que hubo un error de cálculos de lo que se pensaba recaudar durante el 2024 y no se llegó a ese monto. Sacando el tema político, aunque es difícil poder sacarlo, pero en esta administración se han dado varias situaciones similares. Ahora, volver a insistir, de hecho hoy día hay una comisión investigadora por este anuncio de que la Fiscalía podría quedar sin recursos para continuar, por ejemplo, con el equipo ECO, que es un equipo especializado para la investigación de delitos violentos. Y ahora venimos desde octubre escuchando y reconocimiento del gobierno a través de la ministra que hay una deuda. ¿Qué creen ustedes que pasó con estas prioridades, con esta falta de cálculo? Volver a insistir en no apuntar a lo mejor a qué gobierno lo hizo mejor, pero es una realidad hoy día y que tal vez no lo habíamos escuchado de forma masiva, tal vez ustedes sí, como médicos, como doctores, que es parte del proceso, pero esto ya se siente que es una crisis importante. Sí, a ver, los recursos siempre han sido un tema de discusión más o menos. Chile ha hecho inversiones importantes en salud, ha habido crecimiento y usted puede ver todo lo que son las construcciones dentro del hospital regional, el nuevo centro de diagnóstico, el hospital Higueras, que prácticamente lleva 2 de sus 3 etapas completas, el hospital de Los Ángeles. O sea, aquí hemos tenido construcción Curanilagüe, que han sido cambios importantes. Pero en estos momentos el déficit tiene que ver con un déficit operacional y eso nos complica. De hecho, la información que nos están entregando las autoridades de los hospitales, que si tomamos la deuda más lo que tienen que gastar, el presupuesto les alcanza hasta abril. Y antes nosotros teníamos estas complicaciones en noviembre o en diciembre. La última patita. Entonces, que uno entiende que de repente hay gastos no presupuestados, que viene, no sé, incendio, hubo un accidente masivo, hubo un aumento de casos, no como el COVID, pero a veces tenemos, por ejemplo, olas de influenza, olas de enfermedades gastrointestinales. ¿Y qué explicación ha dado el gobierno? Es que lo que pasa es que en estos momentos no tenemos ningún evento que explique un nivel de gasto. Y lo que nosotros estamos justamente es pidiendo información de qué es lo que pasa con los recursos. ¿Dónde creen ustedes que está la piedra de tope respecto de los recursos? ¿Qué pasa con el dinero que llega desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, a la administración, en este caso, de los servicios aquí en la región del Biobío? ¿Es que no está llegando el dinero suficiente desde arriba? Eso es lo que ¿Es hay. que al momento de llegar a los servicios de salud algo pasa y se disipan estos recursos y no están? ¿Dónde está? Para entender a dónde apuntamos también nosotros, incluso con las preguntas a las autoridades, ¿no? Es que nosotros también vemos que hay una especie de caja negra en la cual nosotros no sabemos por qué se produce este déficit, ¿ya? Una de las explicaciones que se ha dado es que ha habido un error de cálculo, ¿ya? Puede ser, pero los presupuestos hospitalarios... Perdona, todo, hasta los gobiernos regionales. Los presupuestos hospitalarios, los presupuestos de salud se hacen con alguna información histórica, que es lo que ocurrió el año pasado y se aumenta de acuerdo al IPC y algunas cosas o planes que se quieran implementar. Pero sin embargo, esto de que uno sabía que a lo mejor, claro, llegábamos a noviembre, diciembre, pero ahora que la información que tengamos es que, primero, no llegaron los recursos ahora en enero, de hecho, no están físicamente para empezar el 2025. Para empezar el 2025, porque uno podría pensar, claro, a lo mejor en el verano nos gastamos toda la plata, ¿ya? Pero resulta que no llegaron y por eso están con deuda. Y más encima, la proyección que hacen es que lo que se les informó que se les iba a entregar no les alcanza para llegar
ni siquiera a mediados de año. Y esa es la discusión, entonces, entendemos, parlamentaria respecto de los presupuestos, lo que propone el gobierno, lo que acepta el Parlamento. ¿Es ahí donde hubo quizás una problemática que no se calculó bien, finalmente? Ahora, en Chile existe una cosa que se llama la ley de presupuesto, Sí. que se discute y se analizan todas estas partidas. A nosotros nos llama la atención de que salud es un tema prioritario. O sea, cuando todo el mundo, y eso desde el nivel familiar para adelante, primero la salud, después el resto. O sea, yo podré dejar de comprar el auto, podré dejar de ir al teatro, podré dejar de ir al cine, podré dejar de ir a un restaurante, pero la salud es primero. Eso es como una obviedad, tanto a nivel desde el núcleo familiar hasta a nivel país. Y nosotros pensamos que esa cosa no ha habido. Ahora, de que hay problemas de gestión también, los hay, los ha habido. Y en este momento también nosotros quisiéramos saber cuál ha sido la gestión de algunos recursos. Tenemos situaciones, por ejemplo, como en Valparaíso, en el Hospital Van Buren, que ha sido uno de los emblemas de esta situación, en que el servicio de oftalmología, por ejemplo, los médicos en el mes de diciembre se fueron con o vacaciones, o permiso, o sin goce de sueldo, porque no tenían los insumos para resolver sus listas de atención de pacientes. Aquí nosotros tuvimos una situación en la cual se hizo una intervención de una especie de operativo oftalmológico en que se fueron y se operaron los pacientes facilitos, por así decir, claro. ¿ya? Y tuvimos casi una amenaza de una renuncia masiva de los oftalmólogos del Hospital Regional de Concepción. Es un tema, doctor, sin duda, pero para ser más claro, a los gobiernos regionales se comprometieron con el dinero. O sea, estaba ese dinero ya destinado. El gobierno dijo, ok, aquí cada gobierno regional, aquí eran cerca de 38.000 millones que estaban comprometidos, más o menos. Y esos dineros no han llegado, pero se comprometieron. En el caso de los hospitales, ¿esos recursos también estaban comprometidos y no han llegado? ¿O esos dineros se entregaron, pero producto del costo de la vida, de la no actualización, de problemas de gestión, estamos llegando a esta situación que estamos llegando? Para poder entender estas dos dimensiones. Hay de las dos, porque por ejemplo en enero las remesas que tenían que haber llegado se supone que no han llegado. Porque en enero uno podría decir, a lo mejor yo ya tengo los recursos. Y a lo mejor la proyección me dice que no alcanzo o se me va a acabar en tal momento, pero que en enero tengamos un déficit, aquí hay un problema de traspaso de recursos, probablemente porque yo no tengo el detalle, Sí, claro. ¿ya? Yo tengo la información que me entregan y esta situación nosotros estamos poniendo en la alerta porque fueron las propias autoridades hospitalarias las que nos contactaron para decir, nosotros necesitamos ayuda porque tenemos problemas de recursos para funcionar en los hospitales. O sea, cuando dicen que no han pagado la cuenta del agua, la luz. Ahora, que le estén pidiendo en el Hospital Higuera a los mismos funcionarios llevar confort, habla de una situación bastante compleja, porque si uno o sea, claro, entenderá que, claro, ellos llevarán su confort para sus propias necesidades, así como le piden a los pacientes de todas maneras cuando van. Pero ¿qué pasa con quienes están esperando una atención, que sabemos son varias horas? ¿Qué pasa en esos baños también? ¿Cómo está esa dignidad hoy día también en el servicio público? Bueno, compleja. Los recursos, porque uno entiende que se supone que entre el gobierno y el Parlamento se negocia todo lo que es el presupuesto. Y eso tiene que hacerse con datos técnicos. Y se supone que tienen que haber priorizaciones. Yo llevo más de 30 años de médico y nunca he estado en un hospital en el que diga este año me sobró plata. Siempre ha habido déficit, ¿ya? Ha habido un progreso que ha sido relativamente sostenido en términos generales. Yo viví las etapas de pobreza que tuvimos en los hospitales porque teníamos un país con mucho menos recursos hace 30 años atrás. En mi época de estudiante, de interno, nosotros sabíamos que había y empezamos a mejorar muchas cosas, muchos insumos, muchos equipamientos, muchos procedimientos, muchas cosas que incluso para nosotros nos parecían música celestial. Digamos, ahora llegamos a contar con algunos y ha habido avances. Pero en estos momentos la situación es muy compleja. Sí. Y nos llama la atención porque no vemos una explicación clara, salvo que hay una caja negra que entre gestión, recursos, cálculo, no está dando. Bueno, desde Hacienda se comprometieron 110.000 millones de pesos, ¿no?, para poder funcionar durante este año, lo que para ustedes es insuficiente, porque dicen se requieren al menos 300.000 millones mensuales para poder funcionar de manera adecuada, esto a nivel de toda la red.
hospitalaria de la región del Biobío. Y ahí le pregunto, usted es presidente del Colegio Médico, ¿qué pasa con los directores de los hospitales? ¿Qué ocurre hoy día con los directores de los servicios de salud aquí en la región del Biobío? ¿Ha habido conversaciones con ellos respecto de lo que pasa en materia presupuestaria? ¿Cuáles son sus posturas? Yo la información la tuve y esta entrevista tiene que ver justamente con que directores hablaron conmigo que tienen una situación muy compleja de funcionamiento y pidieron ayuda. Ahora, también los directores y las autoridades tienen el deber de ellos solicitar los recursos. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es hacer patente esta situación de tal manera que haya una especie de presión, por así decir, social, informativa, de que estamos con problemas en los hospitales para su funcionamiento. Además, en un periodo en el cual hay mucho reemplazo por periodos de vacaciones y también se nos ha dicho que hay dificultades para pagar los reemplazos, porque los reemplazos se pagan a veces a través de este subtítulo 22, no es un sueldo fijo, sino que se paga a veces como con horario por el reemplazo y todo. Y esa situación también ha hecho que personal haya dicho a lo mejor, mira, ¿por qué voy a hacer el reemplazo si no me lo van a pagar? Y doctor, también aprovechando que está acá, que claro, hay también una sensación de la ciudadanía hacia los médicos con respecto a lo que pasa hoy día en la salud pública. ¿Cuál es el mea culpa que hacen también desde el Colegio Médico en esta realidad que estamos viviendo? No con el tema a lo mejor de los recursos particulares ahora, pero sí con el tema de la atención, sí con el tema de las horas que destinan los médicos también a lo privado versus lo particular, o sea, lo público a lo particular. ¿Qué análisis hacen ustedes como Colegio Médico? A ver, si usted no analiza, los médicos desde hace 70 años tienen un sistema que se llama, por ejemplo, de generales de zona. Y los profesionales médicos desde hace 70 años van hasta los lugares más apartados. Ahí no van los abogados, no van los ingenieros, no van otros equipos, digamos, por un sistema en el cual se da atención, digamos, del sistema público en forma extensa en todo el país, con sus dificultades y sus cosas. Pero antiguamente decía, mira, ahí llega el médico, el carabinero y el sacerdote o el pastor. ¿Ya? Y ahí está. Por lo tanto, en eso los médicos, además, con esta información que tenemos de que el sistema privado renta más que el sistema público, la gran mayoría de los médicos seguimos trabajando en el sistema público. Es parte de nuestra labor. De hecho, una de las cosas que también se nos critica es que nosotros, claro, trabajamos en las mañanas en los hospitales y en la tarde en la consulta, o en los centros privados. Pero estamos en los centros públicos. Y lo que nosotros ahora estamos pidiendo no es que nos mejoren el sueldo, no es que nos mejoren condiciones, no es que nos den asignaciones, no es que nos den bonos especiales, es que los recursos para poder hacer la actividad estén, que es otra cosa. Por supuesto, además, nosotros tenemos un sistema público que tiene logros importantes, todo el sistema de atención de parto, que ya tiene décadas, todo el sistema de vacunas que tiene décadas. Tuvimos algunos problemas en el año 2023 con vacunas. Tenemos una serie de avances. Por supuesto que dentro del gremio estamos pasando los 60.000 médicos. Usted ve que además el sistema privado lo está resolviendo además grandes problemas del sistema público. O sea, en estos momentos tenemos clínicas aquí en la región que el 50% de su actividad tiene que ver con pacientes FONASA. Y el margen de utilidad de esos pacientes es mucho menor que el privado. Y además se han dado cifras, y esto ha sido de público conocimiento, de que parece que es más barato el costo operativo de procedimientos en el sistema privado y en el público, que además genera excedente. Sí, de todas maneras, y bueno, ustedes son uno de los gremios que se ven afectados por esta situación, porque aquí los funcionarios y funcionarias de la salud son muchos más y todos están bajo las mismas condiciones hoy día insuficientes, de acuerdo a la realidad que usted nos relata, doctor. Por eso agradecemos esta conversación, para poner el acento donde corresponde y ver también qué responden las autoridades, tanto a nivel regional, nuestra Seremi de Salud, qué pasa con los directores de los servicios de salud y, por supuesto, a nivel central, desde el Ejecutivo respecto del presupuesto. Muchas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros hoy. No, muchas gracias a ustedes y qué bueno que estén informados y que estén informando de esta situación que en el caso de la salud es una demanda que nosotros decimos que no es flexible, en el sentido que si alguien se fractura hoy y se tiene una apendicitis hoy, tiene que operarse hoy.
tiene que arreglarse hoy. No tiene la posibilidad de cotizar, de arreglar, de buscar. Es una demanda compleja, ¿ya? Y que son muchos profesionales los que intervienen desde el punto de vista, desde la atención. Claro, la cara visible o más visible son los médicos, pero tenemos enfermeras, tenemos matrona, tenemos kinesiólogos, tenemos bioquímicos, tenemos químicos farmacéuticos, tenemos un montón de personal que trabaja, todos los TENS y todo, que hacen que este sistema funcione. Y aquí lo que se está pidiendo no es mejoras para estos personales, sino que lo que se está pidiendo son los insumos para poder funcionar, y que es una cosa que realmente es una crisis. Gracias, doctor, por estar acá, y obviamente vamos a estar aquí para poder analizar y actualizar esta información. Así como también queremos